Vale, pues comenzamos, ¿de acuerdo? Eh, bueno, os doy la bienvenida a todos, tanto los asistentes como como la audiencia en Twitch, ¿de acuerdo? A este debate sobre un tema de rabiosa actualidad, como es el de Ucrania, ¿de acuerdo? Y bueno, os vamos a plantear una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Que tendréis que ir respondiendo en orden. En primer lugar, vale, vamos a... Bueno, hoy prendemos la chispa, sí. Hoy prendemos la chispa hablando sobre la invasión de Ucrania, ¿de acuerdo? Vamos a ver quiénes son los responsables, cómo afecta esto a la población, qué alternativas debemos de impulsar, ¿vale? Todo esto y más lo vamos a abordar con nuestros invitados. Entonces, vamos a ir presentándonos a todos, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar tenemos a Arturo Ángulo, ¿de acuerdo? Que es portavoz internacional de Por un Mundo Más Justo. Buenas, Arturo. Hola, muy buenos días. Un Buenos días. saludo, ¿cómo estáis? Tenemos a Sandra Amed y Daniel Blanco, que son del Consejo de Juventud de Castilla y León, la Buenos cual días. es una entidad que agrupa a los colectivos juveniles de Castilla y León y trabaja por visibilizar a la juventud y dar respuesta a sus problemas. Tenemos a Carlos Enrique, de Izquierda en Positivo, la cual es una organización de la izquierda no nacionalista. Gracias, Carlos. A Fernando Prieto, de Extinction Rebellion, uno de los principales colectivos ecologistas del país e impulsores de la rebelión por el clima. Hola, buenos días. Tenemos a Adrián Ramírez, quien es coportavoz de las Juventudes de Unificación Comunista de España. Buenos días. Y finalmente yo, que voy a ser el moderador en este debate y además soy militante de Unificación Comunista de España. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, si os parece bien, vamos a pasar a las preguntas. ¿De acuerdo? El orden que vamos a seguir ha sido el mismo en el cual os he presentado. Empezaremos por Arturo, después Sandra y Daniel, Carlos, Fernando y finalmente Adrián. ¿De acuerdo? En ese caso, vamos a hablar un poquito... me gustaría leer antes un manifiesto, ¿de acuerdo? Por la paz, ¿vale? Que es, lo podéis ver en la página pazenucrania.es, ¿de acuerdo? Es el manifiesto por la paz. Fuera tropas rusas de Ucrania, solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano. La invasión de Ucrania por Rusia, una potencia militar con capacidad nuclear, ha traído la guerra al corazón de Europa, provocando una crisis humanitaria y el mayor éxodo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Asedian y bombardean las ciudades, atacan a la población civil y ponen en peligro la seguridad de Europa y la paz mundial. Esta criminal agresión tiene un máximo responsable, Putin y los oligarcas que le sostienen. Ninguna razón puede justificar la invasión de un país soberano y atentar contra el pueblo ucraniano para derrocar por la fuerza su gobierno, amputar una parte de su territorio y someterlo a sus dictados. Hoy decir no a la guerra, es decir, fuera tropas rusas de Ucrania. No es tiempo para perderse en análisis geoestratégicos sobre la responsabilidad de la OTAN o agravios anteriores a la población del Donbass. Hoy son los ataques y bombas de la acción imperialista de Putin las que siembran el horror. Tampoco ha de detener a nadie su opinión sobre el actual gobierno ucraniano, porque son las mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños de Ucrania quienes están sufriendo este cruel ataque y quienes deberán decidir su destino. Y pese a las legítimas dudas sobre la acción de las armas, hay que apoyar el derecho a la legítima defensa del pueblo ucraniano y aún más frente a la superioridad militar de la potencia invasora. Todas las personas demócratas y amantes de la paz debemos denunciar la invasión y defender la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania. Debemos ayudar solidariamente a la población castigada por la guerra y apoyar sin reservas al pueblo ucraniano en su lucha por su independencia y libertad. Por eso, las personas y organizaciones abajo firmantes de diferentes tendencias ideológicas y políticas
hacemos un llamamiento al gobierno español y a todos los gobiernos, especialmente el de Europa, a todas las organizaciones políticas y sociales, personalidades y profesionales y a toda la población a no ahorrar esfuerzos para detener esta invasión. Y para ello proponemos, primero, redoblar la actividad diplomática buscando intermediarios internacionales de primer orden. La Unión Europea debe encabezar estos esfuerzos. Segundo, ampliar la ayuda humanitaria y la acogida de refugiados que sufren las consecuencias de esta guerra, sin límites en el número, tiempo y gasto. 3. Apoyar las medidas económicas tomadas que puedan contribuir a aislar, frenar y detener a Putin y a los oligarcas rusos. Cuarto, apoyar las iniciativas que contribuyan a la autodefensa del pueblo ucraniano y a la defensa de su país, incluyendo el envío de armas que demanda el país agredido. Quinto, que las consecuencias económicas, sociales y políticas de la guerra no aumenten la desigualdad y la precariedad en nuestro país. Los costes deben recaer sobre los que más beneficios y riqueza acumulan. En esto también hay que redistribuir la riqueza. La guerra ha colocado a Europa ante una encrucijada en la que debe reforzar su libertad, autonomía e independencia para tomar sus propias decisiones al margen de la dinámica de bloques y actuar con voz propia y autonomía de Estados Unidos. La solución no va a venir de la OTAN. Esta es una cuestión clave para acabar con esta guerra y que los países y pueblos europeos salgamos de ella más fuertes y más unidos. Gracias. Y bueno, sin más dilación, ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas. ¿Os parece bien? Sí. Perfecto. Vamos a empezar, bueno, hablando de quiénes son los responsables de esta invasión, ¿de acuerdo? A vuestro punto de vista, ¿vale? Hemos leído un poco el manifiesto de lo que pensamos, pero empecemos. Sandra, perdón, Arturo, ¿qué te parece? Bueno, buenos días a todos. No sé a nivel metodológico cómo, o sea, cuánto tiempo en estas preguntas tenéis pensado. Sí, un poquito tarde. 2 minutos, ¿de acuerdo? Vale. Tú puedes dar una intervención de 2 minutos, hasta de 2 minutos. De acuerdo. Bueno, lo primero, agradeceros, compartir la tristeza que nos produce, que yo creo que eso lo compartiremos todos, lo que nos produce toda esta situación, el conocimiento relativamente parcial que podemos tener de ello y que vamos yendo construyendo con el tiempo, y algunas son intuiciones que se tienen, pero bueno, creo que por lo menos yo no tengo un conocimiento absoluto para dar unas respuestas rotundas. Creo que, bueno, responsables evidentemente depende a qué llamemos de la invasión, pues lógicamente el invasor es el responsable principal, muy principal y casi exclusivo de ese hecho. El ser humano como ser humano, desde que ha existido, pues hemos ido generando conflictos o tenemos una capacidad conflictiva muy grande y que vamos generando, y esos conflictos pues suelen tener causas, ¿no? Y creo que es importante también ser conscientes de las causas, y eso no justifica los hechos, pero explica algo, ¿no? Y creo que desde la inquietud en el intentar resolver el conflicto, pues creo que es importante, y yo creo que espacios como estos son fundamentales para intentar de una manera constructiva intentar darnos respuestas a cómo intentamos que esto no sea aún peor de lo que es, ¿no? E intentar que haya un espacio viable de resolución. Entonces, creo que es evidente que, o sea, que el manifiesto dice que no hay que buscar o no hay que reflexionar sobre cuestiones geopolíticas, pues es indudable que hay un conflicto y que hay causas de conflicto y que hay causas legítimas de conflicto, tanto desde un punto de vista territorial, porque la construcción, digamos, de Ucrania como ente estatal es algo relativamente reciente y relativamente vivo, que creo que es importante tener en cuenta, y es importante tener en cuenta las distintas posiciones que hay al respecto de su consolidación final y de su territorialización final. O sea, por ejemplo, la integridad territorial, pues depende a qué llamemos integridad territorial o dónde la queramos poner, ¿no? Llevas 2 minutos. Vale, de acuerdo. Entonces, creo que es importante que profundicemos en esas cuestiones o las cuestiones nacionalistas, tanto desde un punto de vista del imperialismo, de la órbita rusa,
como desde otros lugares que también pueden generarse nacionalismos que pueden estar buscando otros objetivos o inquietudes una vez que el conflicto se genera. Pero bueno, en base, y ya terminando, porque ya me he pasado el tiempo, pues de la invasión propiamente dicha, evidentemente que el responsable fundamental es Rusia y su gobierno. Vale, una cosita. Voy a intentar siempre avisaros de cuando lleváis minuto y medio, ¿de acuerdo? Para que sepáis cuándo tenéis que ir cortando la intervención, ¿vale? Vamos a pasar a Sandra. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas las que nos estén escuchando también. Y bueno, por ir un poco al grano también a la pregunta, ¿no? Y agilizar también para que somos muchas personas por intervenir. Yo creo que no tenemos que caer en obviedades, ¿no? De que el conflicto, porque haya comenzado Rusia con el ataque, no tenemos que caer en la obviedad de que ha sido culpa el conflicto de Rusia, sino que el conflicto entre Rusia y Ucrania lleva mucho tiempo latente, tanto por actuaciones de un lado como por otro. Podemos ver noticias también, estudios e incluso pensadores que ofrecen como dicen que incluso la culpa la tiene Occidente, no incluso China piensa que la culpa la tiene Occidente. Entonces yo creo que tenemos que atender un poco a todo lo que está pasando y estudiarlo, analizarlo bien detenidamente, porque puede que no sea solamente culpa de Putin, ¿no? De Rusia, el inicio del conflicto, ¿no? Hay muchas cosas que analizar tras ello. Muy bien. Si quiere continuar, Dani. Sí, no obstante también reiterar un poco en ese sentido lo que ha dicho mi compañera Sandra y también el compañero Arturo, porque oye, que también hay que ser muy prudente en este análisis y no únicamente, digamos, que echar todo el muerto, hablando un poco coloquialmente, a Rusia cuando tampoco tenemos todo ese conocimiento de causa de qué es lo que ha podido pasar en este conflicto. No tenemos todos los elementos de juicio, entonces, por lo tanto, sería un poco quizás imprudente echarle ya exactamente toda la culpa del conflicto, tanto a Vladimir Putin, tanto a su gobierno como quienes le sostienen, porque, oye, también hay otras partes que también hayan podido tener quizás esa parte también de culpa, valga la redundancia. Y eso sí, también, ante todo, sí que desde el Consejo de la Juventud condenamos todo tipo de violencia, todo tipo de ataques, en este caso el ataque de Rusia a Ucrania producido el mes pasado, pero sí que eso, manteniendo la prudencia y eso, teniendo todos los elementos de juicio, igual podríamos tener una posición más clara, pero no es así. Entonces, pues, quedamos ahí un poco en esa quizás neutralidad. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con Carlos. Normalmente, cuando me publican un artículo o me piden un artículo, hay un abstract que se exige ya hoy al principio, ¿no? Como resumen de ese trabajo. Entonces yo, para situaros, sobre todo a vosotros, pero también a los que nos estén siguiendo, voy a decir un índice y luego pasaré a cada uno de los apartados de este abstracto, ¿no? Son palabras sueltas, pero que tienen todo el significado. La primera sería matrioska. La segunda, injustificable. La tercera, el sueño de Europa, puntos suspensivos, ya sabéis, produce monstruos, Goya. Sobreactuación sería la cuarta palabra. Sobreactuación de USA. Y luego las consecuencias que esto tiene, porque hay una pregunta sobre la sociedad española. Gobierno de modelos, cópula de Podemos, el descrédito sindical y el último apartado y el más importante para nosotros, que es el pozo para la izquierda. Minuto y medio. Pozo en dos sentidos. Seremos capaces de aproximarnos a ese inmenso pozo de votos de la izquierda con una cucharita sola.
lo dejo aquí si queréis. Ahora amplío en el caso de Matrioshka, porque nosotros coincidió el congreso de nuestra organización el 12 de febrero con que anunciamos que 2 minutos. iba a haber guerra cuando nadie lo decía. Que iba a haber guerra. Entonces, Borrell, no, está exagerando, Biden. Iba a haber guerra. Incluso dijimos cuándo. Después de los Juegos Olímpicos. Carlos. Terminado. Vale, gracias. Vamos a intentar limitar como máximo a 2 minutos, ¿de acuerdo? Sí, no. Sí. Muy bien. Fernando, ¿qué opinas? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a Extinction Rebellion. Bueno, yo creo que esto ha sido un absoluto fracaso de la diplomacia. O sea, es increíble que en el puro siglo XXI todavía haya guerra. O sea, es que es un absoluto fracaso y es que yo creo que se ha llevado a las dos partes a una situación como muy comprometida y al final ha habido la guerra. Pero es que sobre todo es el fracaso de las situaciones anteriores, ¿no? Se puede hablar de causas inmediatas, claro, el que está tirando las bombas es, por supuesto, Rusia, pero sí que hay una serie de causas estructurales, que ha sido la ampliación de la OTAN a todos los países alrededor, etcétera, y esto no se puede obviar ni se puede olvidar. Entonces hay una serie de causas estructurales que han estado provocando esto y los americanos han estado detrás. Es evidente que son los beneficiados de toda esta historia. Estamos viendo que el gas que se va a empezar a importar y a utilizar en España o en toda Europa va a ser americano, que son los que están ganando. A los americanos les encanta hacer guerras pues, a 8.000 kilómetros o 10.000 kilómetros de sus territorios, ¿no? Entonces es algo que es que no tiene ningún sentido este gran fracaso que ha habido, ¿no? Y la Unión Europea se ha dejado engañar, ¿sabes? De alguna forma tener una guerra en su propio territorio, justo al lado, ¿no? Cuando lo lógico con un vecino te caiga bien o mal es llevarte más o menos bien, sobre todo siendo un vecino muy potente que está muy relacionado con China, con India, etcétera. Entonces es que es algo que es un absoluto fracaso lo que ha pasado hasta ahora. Y por supuesto lo que hay que hacer, lo que hay que pedir, yo creo que desde toda la izquierda, desde cualquier sitio que haya cualquier persona con un mínimo de inteligencia, es pedir que haya la paz ya y que pare ya y enviar armas, que es lo que se está diciendo y lo que se ha dicho en el principio. Yo creo que es un absoluto despropósito ahora mismo, ¿no? Pero bueno, ya iremos hablando de esto durante la conversación. Muchas gracias. Está silenciado. Ramón, creo que estás silenciado. Sí. Disculpa. Adrián. Vale, pues muchas gracias. A ver, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que se están diciendo, sobre todo en el sentido de, a ver, esto no es una cosa nueva, hay cosas detrás. Estaría de acuerdo con lo que dice Fernando de, bueno, Estados Unidos pues ha azuzado pues expandiendo la OTAN hacia Europa del Este y eso ha sido un detonante. Pero yo creo que si tenemos que ir a quiénes son los responsables directos de esta invasión, yo creo que estaremos de acuerdo en que el blanco principal ahora mismo es Putin, no los rusos, Putin. Y claro, su camarilla, que son los que están pegando los tiros, porque Rusia y solo Rusia ha invadido Ucrania. Y esto es, yo qué sé, una agresión imperialista. Y yo creo que hay que señalar al responsable. Obviamente, no por esto hay que decir que Estados Unidos es un santo. Evidentemente, no lo es ni pateas. De hecho, yo creo que es que ambos tienen la misma naturaleza. Si Estados Unidos ha intervenido en Irak, en Afganistán, en media América Latina, la Rusia de Putin no se queda atrás. Ha intervenido en Kazajistán, en Georgia, en Chechenia, en Siria y en muchos más países que ahora no me acuerdo. Pero el tema es, su naturaleza es criminal y es ultra reaccionaria. Y esto sí que lo quiero remarcar. Son reaccionarios. O la Rusia de Putin es reaccionaria. Por eso, muchos partidos de extrema derecha, en España, por ejemplo, Vox, o en Francia, Le Pen, se codeaban con él. Tenían complicidades con el Kremlin. Entonces, yo eso pues lo quería remarcar también, estando de acuerdo con lo que algunas cosas que decían los compañeros. Está silenciado. Ramón tiene silenciado el este. Para mí que eso es Putin que te está cortando la conexión, o la CIA, una de las dos. Eso debe ser. Vale, veo que tenemos una variedad de perspectivas, ¿vale? Y vamos a pasar Antonio, a la... Tal vez sea Antonio, el presidente Antonio. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué busca Putin invadiendo Ucrania? ¿De acuerdo? ¿Qué opináis? Vale, vamos a empezar, como de costumbre, Arturo.
Bueno, pues yo creo que es complicado saberlo a ciencia cierta, qué es lo que está buscando. Bueno, también es verdad que oyendo sus declaraciones a lo largo de del último año, pues muchas de las cosas que ha dicho las ha acabado haciendo, ¿no? Y muchas veces no se han escuchado las cosas que se han dicho, ¿no? Respecto a la situación con la OTAN, sus amenazas ultimátums de alguna manera. Entonces, bueno, pues probablemente escuchándole, pues muchas de las cosas las está diciendo. Yo creo que es una mezcla, ¿no? O sea, es verdad que hay una lógica imperial de alguna manera o unos anhelos por parte de Rusia y hay una sensación de sentirte su órbita política, que es legítima como es la de otros, pues se habéis visto atosigada con el acercamiento de la OTAN y muchos movimientos nacionalistas de otro corte que ante poblaciones minoritarias rusas en estos países pues están en una situación delicada, ¿no? Entonces, yo creo que pues es poner sobre la mesa el decir aquí estamos, una cierta huida hacia adelante y una propia legitimación interna ante un mensaje que cala en una buena parte de la sociedad rusa y que concita apoyos y que le mantienen el poder, ¿no? Yo creo que hay algunas, esas yo creo que son algunas de las claves, ¿no? Muy bien. Sandra. A ver, que activo el micro. Ahora sí. Yo creo que Arturo lo ha explicado bastante bien, ¿no? Al final, que Ucrania formase parte de la OTAN, el acercamiento de la Unión Europea, ¿no? Al final era como tocar las narices a Putin, ¿no? Acercando cada vez más a Rusia, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una forma también de un poco de medir sus fuerzas, ¿no? De decir, oye, que estamos aquí, que son países vecinos, por decirlo de alguna manera, y el ir arrimando lo que era la Unión Europea y la OTAN a las fronteras, ¿no? de Rusia, yo creo que es lo que ha llevado a que Putin actuase de esta manera. No lo sé, es un poco como lo veo a nivel personal también. Y yo creo que es lo que ha llevado también un poco a ese enfrentamiento y a medir esas fuerzas, ¿no? Por parte de Putin, de decir, oye, que estamos aquí, que seguimos aquí de alguna de las maneras. Y bueno, y me vais a disculpar que me tengo que marchar, una lástima, pero bueno, quedáis en buenas manos con mi compañero Daniel y nada, un placer haber estado este ratito y esperamos poder participar en próximas ocasiones. Así que un beso enorme. De acuerdo, Sandra. Adiós, Sandra. Esperamos tenerte a la siguiente. Adiós, Sandra. Luego, Muy bien. En ese caso, Dani, ¿puedes continuar tú? Sí, continúo. En cuanto a la pregunta de qué busca Putin exactamente, considero que lo que realmente puede que esté buscando es reformular un poco la relación que tiene con la OTAN. Y para ello se ha visto a lo largo de los últimos acontecimientos que ha destacado para ello varias demandas. Lo principal, quiere una promesa que legalmente que sea vinculante de que la OTAN no se expanda más, lo que parece que lógicamente no ha conseguido. También ha argumentado asimismo Putin, dando su gobierno, que en el caso de que Ucrania se uniese a la OTAN, la alianza podría intentar recuperar la región de Crimea, que ya sabemos que la cual Rusia la anexionó en el año 14. Otras de las demandas también en relación con la OTAN por parte de Rusia es que pretende que no despliegue más armas de ataque cerca de las fronteras, lo cual sí que se ha venido produciendo durante los últimos tiempos y ha podido ser también esa, una de las causas por las cuales Putin ha podido invadir Rusia. Lo que también quiere Vladimir Putin de la OTAN es que regrese a las fronteras anteriores a las que tenía en 1997. ¿Esto qué es? Que tanto los países que componen Europa Central, Europa del Este y los países bálticos no formen de alguna manera también parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y más o menos esas yo creo que pueden ser las causas un poco con las que Putin está buscando invadir Ucrania. Muy bien. Vale, pues vamos a pasar a Carlos.
de la matrioshka vamos a sacar la primera capa. La primera capa va a ser la de injustificable. Injustificable, obviamente, lo que ha hecho Rusia. Pero, atención, porque esto va de cara al futuro. Pero hay razones que examinar. Leo exactamente el comunicado del 12 de febrero, donde analizamos la inmediata guerra que iba a ocurrir en Izquierda en Positivo, y hay un párrafo que dice: tras la reunión de los miembros de Izquierda en Positivo, comunicamos la ratificación de los análisis recientes. Primero, nuestra oposición a la invasión de Ucrania. Segundo, señalar la inconsecuencia de la Unión Europea que han facilitado la presente situación. Nosotros, como miembros de un partido político, no es lo que queremos que sean las cosas, sino lo que son. Y lo que son es lo que son ahora mismo, una guerra. Pero antes ha habido inconsecuencias por parte de la Unión Europea. Más aún, ha habido una sobreactuación por parte de Biden, probablemente porque quiere lavarse la cara de Afganistán, pero sorprendentemente el país aparentemente menos atlantista y con más actores en contra de la guerra toma las medidas más radicales y se vuelve el más belicista en sus declaraciones. Luego los hechos no, es todo de palabra. He terminado por hoy. Vale. Muy bien. Fernando. Bueno, sí, siempre es muy complicado, ¿no?, saber qué es lo que está detrás de la cabeza de cualquiera de estos, ¿no? Pero sí que es evidente que las causas estructurales de los últimos 15, 20 años sí que se está viendo, pues, cómo la OTAN ha ido, ¿sabes?, cooptando los distintos países de la esfera soviética, y entonces ha aumentado sus fronteras y ha llegado hasta la misma Rusia, como hemos visto con Polonia, Rumanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me extraña que de alguna forma, pues, la gran potencia se viera amenazada en ese sentido, ¿no? Por supuesto, ha llevado también un despliegue de armas hasta las propias fronteras, ¿no? Esto en Estados Unidos sería totalmente impensable. Vimos lo que pasó en Cuba hace ya un montón de años, que de alguna forma, ¿sabes?, solo la amenaza de eso, pues, provocó casi la siguiente guerra mundial, ¿no? O sea, hasta ahora Rusia, como gran potencia colonizadora y exactamente como estáis diciendo también, Daniel, pues muy depredadora de recursos en todo el mundo, pues ha visto amenazada y entonces de alguna forma ha actuado, ¿no? Pero el error ha sido sobre todo, pues, el que se haya llegado a la guerra, ¿no? O sea, el que no se haya... El propio Zelensky lo decía hasta hace unos pocos días, dice que no, vamos a negociar con ellos, no ampliar la OTAN aquí en Ucrania. Joder, haberlo pensado 2 semanas antes, ¿no? Se me ocurre, ¿no? No haber llevado a la situación, ¿no? O sea, de alguna forma que... O sea, si realmente se producía esta agresión por parte de Rusia, que se hubiera producido, pero no por estos hechos, que es que absolutamente no tiene ningún sentido que la OTAN siga aumentando sus armas nucleares hasta llegar a otro país. O sea, es que ha sido una estrategia de provocación absolutamente continuada durante décadas, ¿no? Y si nos vamos a la revolución del Euromaidán y tal, bueno, ya podemos hablar luego de eso, ¿no? Pero una revolución absolutamente provocada por los americanos, la ultraderecha, etcétera, de alguna forma para provocar la caída del país, ¿no? De alguna forma en la parte occidental, ¿no? Entonces es que es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? La estrategia de provocación continua de Estados Unidos muchas veces para hacer que los países cayeran en su propia órbita es que, bueno, es plenamente conocida, pues, en América Latina, etcétera, etcétera, a base de docenas de golpes de estados durante décadas, ¿no? Minutos. Vale, gracias. Muy bien. Pues, bueno, Adrián. Vale, gracias. Pues a ver, yo en lo fundamental estoy de acuerdo con distintas cosas que se han dicho. Es decir, yo creo que por ordenarme la cabeza, yo creo que aquí, yo creo que como punto cero, Putin no es ningún loco. De hecho, esta invasión sí que creo que persigue varios objetivos. En concreto, creo que persigue 3 a nivel geopolítico. Y yo creo que lo fundamental se han dicho. El primero creo que es el que estaba diciendo Daniel, de reformular la relación con la OTAN. La quiere detener por la fuerza, es decir, esa expansión que está teniendo la OTAN hacia el este, porque no es un caso aislado de Ucrania, también ha amenazado a Suecia o a Finlandia, que son 2 países neutrales, de que integrarse en la alianza pues podría tener graves consecuencias. Entonces, desde luego, está usando todos los medios para frenar esa expansión al este. Luego, el segundo, yo creo que es volver a recuperar meter a Ucrania en la órbita rusa. Eso ahí lo ha estado señalando tanto Arturo como Fernando, de que
Ucrania tras el 2014 y el Euromaiden, pues se derrocó al gobierno que había, que era prorruso, y se ha cambiado por uno pro-occidental, y desde luego con este intenta volver a meterlo en su órbita. Y luego sí que creo que hay un tercero, y también porque lo veamos de conjunto, es que Ucrania es la clave, es decir, es el pivote del proyecto geopolítico que tiene Rusia, es decir, restaurar el área de dominio que antes era exclusivo de Moscú en el periodo equivalente a la antigua URSS, es decir, vale, entonces ahí, pues por la zona de las repúblicas bálticas, Bielorrusia, los estados de los Balcanes, del Cáucaso también, o Asia Central, es decir, ahí Ucrania está en el corazón de todo eso. Entonces, controlar eso es una salida para volver a garantizar la exclusividad de ese área de influencia. Y hasta ahí. Muy bien. Vale, vamos a pasar a la tercera pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué os parece la consigna de Putin de realizaremos una operación especial para desnazificar Ucrania? ¿De acuerdo? ¿Qué os parece esto que ha dicho? Que intenta desnazificar Ucrania. Bueno, vamos con eso, Arturo. Bueno, a ver, a veces la nazificación y fascificación a veces es una palabra que utilizamos con una frecuencia, yo creo que abusiva por todos los lados, yo creo que para autojustificar cosas y no entrar en las cosas de fondo, ¿no? Entonces, creo que es algo discursivo, hiperbólico, que puede tener, es verdad que hay espacios dentro de Ucrania o algún movimiento que tenga esta ideología o que pueda tender hacia esta ideología, pero de eso al hecho de desnazificar, pues es como cuando en Guatemala en el 44 Estados Unidos dijo que quería descomunizar Guatemala y en el 54 hizo un golpe de Estado. O si ahora alguien viene a España y dice es que esto es un país comunista, no sé qué, porque en el gobierno... Bueno, o sea, es algo yo creo que hiperbólico de cara a la galería y no basado en hechos reales, concretos, específicos. Otra cosa es que eso no quiere decir que no haya que tener cuidado con procesos nacionalistas o con planteamientos nacionalistas exacerbados que puedan generarse en determinados países como Ucrania, ¿no? Y que este proceso pueda servir para profundizarlos y que pueda haber una deriva en esa línea, pero creo que la invasión en ningún caso va a contribuir o puede contribuir a ese hecho de desnazificación. O sea, creo que no es una de las causas principales, ¿no? Tampoco creo que es una de las... Bueno, creo que es algo argumental que utiliza como una coletilla junto con otras cosas, pero que hay otras más de fondo. Y terminando, que me queda un poquito antes con lo de las causas de la invasión, yo creo que también puede haber unas ciertas causas de la lógica de que por lo menos el Donbass o la parte este de Ucrania pues queden de una manera definitiva dentro de ya que si hay Ucrania se va a Occidente, diga, bueno, te vas a Occidente, pero no te vas con todo y una parte importante, tanto desde un punto de vista militar como geopolítico, como lingüístico, queda dentro del contexto rusófilo, ¿no? ¿Dani? Sí, en cuanto a esta consigna de Putin, nosotros lo vemos eso como una justificación de la acción que ha perpetrado y sí que es verdad que esa afirmación pues la ha lanzado así un poco como un globo sonda sin ninguna prueba que lo pueda sustentar. ¿Qué creemos que ha pretendido Putin con ello? Evocar, eso sí, con un afán manipulatorio, la memoria colectiva, que el pueblo, de alguna manera ruso, se identifique con esta afirmación, evocar los ataques que en su momento Adolf Hitler hizo a Europa, especialmente la invasión nazi de la Unión Soviética. Y también a la noción de genocidio y limpieza étnica contra un pueblo, en este caso el pueblo prorruso que está habitando en Ucrania. ¿Y qué pretende con ello? Caracterizar sus actos no como una agresión contra otro país, sino como una defensa. ¿Qué pasó cuando el ejército nazi en su día entró en las zonas ucranianas? Sí que es verdad que una pequeña parte del pueblo ucraniano optó por colaborar con los alemanes, pero la gran parte se vio asolado por el sufrimiento y la destrucción causada por el nazismo. Concretamente,
más de 8 millones de ucranianos murieron luchando contra el nazismo. Y también mataron a la mayoría del 1,5 millones de judíos ucranianos que de aquella habitaba el país. Entonces, consideramos que eso, que es un afán justificatorio la palabra desnazificar, bueno, la expresión desnazificar Ucrania. Muy bien. Vamos a pasar a Carlos. Otra muñeca de la matrioska. Recuerdo que un segundito. Recuerdo que la pregunta es: ¿qué os parece la consigna de Putin de realizaremos una operación especial para desnazificar Ucrania? Otra, hemos dicho muñeca de la matrioska. Bueno, en general estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero en este caso yo quisiera explicar más las cosas y no se puede entender, repito, no se puede entender nada de lo que está pasando si no sabemos qué fue el estalinismo y cómo terminó el estalinismo. Y esto no se ha querido ver, no se ha querido analizar. Nos contentamos con la caída de la Unión Soviética, pero no analizamos el fenómeno estalinista en sí mismo. Nosotros en la Asociación de Estudios Marxistas hemos publicado multitud de trabajos, seminarios y libros sobre ese fenómeno que dejó de interesar en un momento determinado. ¿De acuerdo? Pero es esencial. ¿Ya? Sí, sí. Quiero recuperar tiempo. Como en la película In Time. De acuerdo. ¿Vale? Necesito más tiempo aquí en la sangre, necesito más. Buena película. Fernando. Sí, bueno, yo creo que sí que hay evidencias de que había partes del Estado y del gobierno ucraniano que, ¿sabes? El famoso batallón Azov, etcétera, eran nazis, ¿no? Y lo que pasó en el Euromaidán es que hay una serie de asesinatos producidos por la absoluta extrema derecha, ¿no? Como están diciendo las últimas investigaciones, ¿no? Y lo que estaba pasando como decía Arturo, en toda la zona este del país, ¿sabes? Estaba habiendo una guerra ahí larvada durante muchos años, ¿sabes? Precisamente por los batallones estos más nazis, ¿no? De ahí a decir que es desnazificar todo el país y que hay una exageración, como está diciendo Daniel, ¿no? Pero sí que hay partes que son que eran un tanto inquietantes, ¿no? Diría, respecto a la ultraderecha en este país que se le está dejando actuar, ¿no? Y bueno, y de ahí vienen un poco las declaraciones del señor Putin y tal, ¿no? Pero sí puede que sea una exageración, pero sí que es cierto que había ahí ciertos temas bastante inquietantes en el tema, ¿no? Y sigue pasando, vamos, o sea, salían cómo se entregaban armas a estas armas que se está dando pues al pueblo en principio, estaban llegando a estos batallones y de esto no sabemos si van a volver a entrar otra vez en la frontera europea, o sea que es que no tenemos muy claro dónde van a acabar y, ¿sabes? Una serie de armas tan sofisticadas y tan fáciles de manejar, como está diciendo la propia ministra española, ¿no? Es bastante inquietante también decir si esas armas van a acabar en los objetivos que están diciendo ellos o realmente van a volver otra vez a Europa y van a organizar pues eso, una serie de, ¿sabes? de inseguridad muy seria como se ha visto durante los últimos años, que ahora afortunadamente está paralizado, ¿no? Pero bueno, solo dijo que ahí sí que hay cierto riesgo y que sí que estos armamentos que se están entregando de una forma tan alegre al pueblo ucraniano pueden volver a llegar otra vez a Europa y a la sociedad de una forma, pues eso, con graves riesgos para la sociedad civil, ¿no? 2 minutos. Muy bien. Gracias. Qué ajustadito de tiempo, qué bien. Adrián. Vale, pues a ver, yo ahí, yo creo que aquí la frase que caracterizaría muy bien esto es la que decía Goebbels, de repite una mentira 1000 veces y se acabará pareciendo una verdad. Yo en eso estoy de acuerdo con una cosa que señalaba Daniel, al decir esto, pues lo que haces es evocar la lucha contra el fascismo. Yo creo que es una cosa evidente por donde quiere tomar la fibra. Y cogiendo una verdad media, que hay elementos de ultraderecha en Ucrania, pero es que
quiero decir, se cae por su propio peso. Es decir, ¿hay elementos de ultraderecha en Ucrania? Pues sí, en Rusia también, en España también. ¿Qué vamos a pedir? ¿A Estados Unidos que nos invada para que nos termine de desnazificar? Es que es una cosa que cae por su propio peso. Y luego, si lo vemos en Ucrania, es que claro que hay un partido de ultraderecha, pero está en la oposición al gobierno, no está en el gobierno, creo que eso es importante resaltarlo. Y luego, el Zelensky es un judío, de origen judío, que su padre fue, o no, su padre no, su abuelo estuvo en los partisanos luchando contra los nazis, decir, y luego, aparte, él viene de las regiones rusófonas, o sea, que es ruso parlante y quiero decir que es evidente que se están cogiendo algunos elementos, pero para darle la vuelta y sobre todo, yo creo que pues eso es repetir una mentira pues para volver a lo que estábamos diciendo al principio, de que esto era un empecinamiento de Rusia por volver a tener a Ucrania en su órbita. Y por eso, pues no sé, repiten cosas que ya decían en los años 80 la Unión Soviética, de vamos a invadir Afganistán para construir el socialismo. Bueno, no sé yo qué socialismo construyeron allí, pero desde luego, o como hace ahora Estados Unidos, estoy de acuerdo también en lo que decía Arturo, de venga, vamos a ir a Guatemala para liberarla. Pues, exportar la democracia. Exportar la democracia, gracias Ramón. Entonces yo quiero decir que, bueno, es que es una cosa creo que está inherente en todas las superpotencias, mentir 1000 veces para que su mentira se acabe convirtiendo en algo parecido a una verdad. Muy bien. En ese caso, este era el primer bloque, ¿vale? En el que hablábamos principalmente de Rusia y Ucrania. Vamos a pasar al segundo bloque, en el que hablamos más de Europa, ¿vale? Entonces, la guerra ha colocado a todos los países de Europa ante una encrucijada, ¿vale? Y España está actuando como uno de los países más atlantistas, enviando buques, tropas y aviones. ¿Cómo valoráis esta decisión de España, del gobierno español? Empezamos, como siempre, Arturo. Bueno, pues en primer lugar, no sé hasta qué punto se están enviando tantas cosas, ¿no? O sea, que en una escala muchas veces caemos en el todo, en el nada, y a veces, pues realmente creo que exageramos en los tamaños, ¿no? Por otro lado, respecto al envío de armas, en el partido tuvimos un debate bastante profundo, muy respetuoso, en el que no hay un acuerdo especialmente súper claro respecto al posicionamiento en ese sentido. Yo, en lo personal, no creo que tenga un sentido en este momento el envío de armas, no creo que solucione el conflicto, no creo que reduce la escalada que este pueda tener, no creo que da legitimidad a los métodos dialogados, pero desde ahí creo que tampoco estamos en una posición como para decir es un desastre hacer el envío de armas que se está enviando o condenarlo de una manera hiperrotunda. O sea, creo que hay cierta incertidumbre al respecto y creo que tiene que haber un respeto y tampoco tirarnos los trastos a la cabeza por medidas que no tenemos muy claro su utilidad. Y luego sí que respecto al comunicado que antes que se hacía alguna reflexión como que sí que había que enviar y tal, y comparándolo con otros conflictos, a veces, hemos condenado conflictos en los que no hemos enviado armas a los que se estaban defendiendo. O sea, en Irak condenamos el no a la guerra y no enviamos armas al gobierno iraquí para que se defendiese de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que la condena de una actuación militar no lleva implícito el envío de armas, al contrario. Y en otros casos no se ha hecho, y no sé por qué en este caso tiene que justificarse de una manera directa el necesario envío para demostrar que uno concuerda con determinada posición o da legitimidad a ciertas cosas o condena a otras, ¿no? Muy bien. Pasamos a Dani. Sí, partiendo de la base de que, bueno, que puede ser quizás un debate que dé para mucho el envío no de armas, lo que pretendo yo aquí ceñirme es un poco al envío de tropas, buques y demás armamentos. Partimos de la base, en primer lugar, recordemos que Ucrania no es un país miembro de la OTAN. ¿Y qué hacen los estatutos de la OTAN? No obligan a dar una respuesta armada cuando se ataca a países que no constituyen su ámbito. Así que consideramos que esa reacción por parte de Rusia abre a la OTAN un gran abanico de posibilidades en cuanto a su ámbito de acción. Al menos, en nuestra opinión, no pasan por el envío de tropas españolas a la zona de guerra, pero no quita para que sí que se puedan enviar cerca de la misma.
Como decía la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, quiero citar textualmente, este no es un ataque a un país de la OTAN y la respuesta no puede ser igual desde un punto de vista bélico. Con lo cual, ¿qué se quiere pretender? Al hilo de estas declaraciones y un poco la actuación que ha realizado España, reforzar las fronteras de los países aliados, pero de alguna manera no inmiscuir a las tropas, en este caso las españolas, dentro del territorio en el cual se está produciendo esta luctuosa guerra. Ya estaría. Muy bien. Pasamos a Carlos. Otra muñeca de la matrioska. Y como veo que me van a faltar muñecas, voy a meter 3 de golpe en una sola. Es el gobierno de Antonio, el gobierno de las modelos de Antonio, el gobierno que tenemos, el descrédito sindical y la cópula de Podemos. Todo se ha ido a la mierda. Todo el discurso que había montado a partir de la política de Iván Redondo, de ser más de izquierdas que incluso Podemos, todo eso se lo ha tenido que comer con la guerra, de golpe, pero además de golpe. Y esa es la situación de debilidad en la que se encuentra ahora mismo, y además desnudo ya ante el espectador, porque los medios de comunicación serviles y pagados no pueden seguir manteniendo esta ficción. Luego, si no vemos esto, que es lo fundamental que se nos viene encima en los próximos meses, no estamos viendo nada. La inconsecuencia de España es, por supuesto, inferior a la inconsecuencia europea, perdón, superior a la inconsecuencia europea, que ya de por sí, si tuviera tiempo, lo haría, pero hoy he perdido tiempo, estoy perdiendo tiempo aquí, algo nada más, paso. Muy bien. Fernando. Bueno, yo creo que es evidente que somos todos perdedores y la Unión Europea ha sido una inconsciente brutal de dejarse llevar a esta guerra, ¿no? Y involucrarse así, ¿no? Es algo que ha sido el fracaso de la diplomacia y de absolutamente cualquier mínimo de inteligencia. Entonces, la guerra ya es lo último, ¿no? Entonces, que Europa, en principio, ¿sabes? La gran Europa se deja involucrar en una guerra arrastrado por Estados Unidos y Rusia, ¿sabes? En terreno europeo y en terreno cerca de sus fronteras es algo absolutamente ridículo, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que, ¿sabes? O sea, el lenguaje belicista que se está empleando desde el principio por parte de la Unión Europea con nuestro amigo el señor Borrell me parece bastante... ¿sabes? El jefe de la diplomacia parecía el jefe de la OTAN y tal, ¿sabes? Pues algo, es que yo creo que este señor va a ir de jefe de la OTAN directamente en pocos años y lo veremos, vamos, o sea, que es que me parece que es absolutamente, es un fracaso que ya parecía que se había llevado a temas casi personales, ¿no? Y respecto a lo de enviar armas, es que me parece que es algo absolutamente también ilógico, ¿no? De alguna forma, o sea, si te quieres involucrar, involúcrate, pero si no, lo que están haciendo es, de alguna forma, que haya todavía más guerra, con lo cual lo que va a ser no son dos ejércitos que están enfrentándose en mitad de Siberia, sino que es un ejército contra otro y millones y millones de ciudadanos que están allí viviendo, ¿no? Entonces, estos ciudadanos son los que están sufriendo la guerra como está sufriendo en cualquier sitio, ¿no? Minuto y medio. El tema de la desigualdad se está viendo mucho más en la guerra, entonces que es algo que es que lo que están sufriendo son las mujeres, los niños, el resto de... y van a quedar, pues eso, los ejércitos ahí peleando sin saber, ¿sabes? Entonces, si Rusia hubiera querido realmente, como está diciendo la prensa ¿sabes? Europea o española, que estamos viendo todos los días, si hubiera querido aniquilar el país, lo hubiera hecho como hizo en Siria o en otros sitios. Entonces está de alguna forma intentando que haya el mínimo de muertos, pero aún así está habiendo muertos, por supuesto, ¿no? Entonces es algo que es absolutamente... y algo absolutamente es una locura, vamos. O sea. Muy bien. Adrián. Vale, a ver, a mí me parece bien separar el envío de armas con el tema de nuestro papel en la OTAN, porque una cosa es lo que se hace como miembros de la OTAN y otra cosa es lo que hace un gobierno a nivel individual. Yo no estoy de acuerdo. Si hablamos del tema de la OTAN, yo creo que la OTAN no va a suponer un factor de paz. Yo creo que eso es lo primero de lo que nos tenemos que aclarar.
están ahora mismo en la frontera con Rumanía y demás, pero yo creo que lejos de ser un factor, lo que va a hacer, por un lado, es, si llega a intervenir, recrudecer el conflicto e inevitablemente esto también está significando una mayor dependencia hacia Estados Unidos, porque la OTAN, pues yo qué sé, es un aparato que montó él y que los principales cargos o los principales generales son norteamericanos. Quiero decir que ahora mismo lo que va a suponer es un mayor encuadramiento todavía en la OTAN. Entonces, yo creo que eso, por un lado. Aparte de que lo que está sufriendo también es que la OTAN está saliendo fortalecida, porque Putin ha tenido que amenazar, ya lo he dicho antes, a Finlandia o a Suecia porque se están planteando meterse ahí y esto puede significar un salto a la integración en la OTAN. Entonces, yo creo que primero, creo que es lo peor que se puede hacer porque lo que va a suponer es a nivel de país, va a suponer mayor dependencia militar, pero también político y económica porque van cogidas de la mano. Y luego, por decirlo, ya que se ha estado comentando, yo creo que por ver aparte el tema del envío de armas, yo creo que eso sí que es una cosa buena, porque yo creo que el pueblo ucraniano está en su derecho de defender su casa, su hogar, su tierra, sus gentes. Entonces, yo creo que eso sí que hay que valorarlo como una cosa buena. Es decir, como yo que sé, aquí en el 36 decíamos no pasarán, pues yo creo que es una forma coherente de, joder, pues sí, pues tomar armas, no dejéis que los tanques pasen, no pasarán. No pasaron Entonces, bueno, ya está, no me enrollo más. Ramón, Dime. Un segundo porque no he contestado a la pregunta. Un segundo nada más. Sí. La postura sobre el envío de armas o no la comprobaréis cuando estemos próximamente en el gobierno. Cuando Izquierda en Positivo esté próximamente en el gobierno. Ok. Una forma... Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué papel consideráis que debe jugar Europa en sí en este conflicto? ¿De acuerdo? Neutralidad, apoyo, ¿a quién? ¿Qué opináis? Empezamos, como siempre, Arturo. Qué fácil es esto de empezar. Pues, a ver, yo creo que lo primero que tiene que hacer Europa, bueno, primero que es muy fácil criticar, ¿no? O sea, y yo soy el primero que critico y analizamos las responsabilidades que tenemos por lo que hemos hecho previamente. Pero que también creo que es importante decir que aún lo podíamos hacer peor, ¿no? O sea, que creo que también tenemos que valorar que pese a que a veces hay cosas discursivas excesivas, ¿no? Vía pues posicionamientos de Borrell, etcétera, luego en la práctica hay determinadas acciones que, bueno, que tanto la OTAN no ha intervenido de una manera militar pura y la Unión Europea como Unión Europea, pues bueno, hay espacios que está Macron, está tal, bueno, creo que se podía hacer peor de lo que se está haciendo y creo que tenemos que valorar porque las personas somos capaces de hacer las cosas muy mal. Entonces, cuando no se hacen tan mal, pues también hay que valorarlo. Creo que hay que apostar decididamente por el diálogo. Creo que sería un error el profundizar en una militarización de Europa, sobre todo desde el incremento de los presupuestos, tanto vía OTAN como no vía OTAN, y evitar que haya un conflicto que supere, que pueda ir a un ámbito nuclear, etcétera, y asumir las cuestiones que tiene el conflicto per se, y no intentar hacer una criminalización profunda y total, utilitarista del contrincante, ¿no? O de alguien que quiera ser contrincante y dejar una salida viable a Rusia para que pueda haber una salida negociada, que puede pasar por la inclusión de alguna manera en una órbita europea de Rusia en el medio y largo plazo. O sea, creo que tenemos que ver con... No está tanto quién tiene la culpa, quién no la tiene. Tenemos que ver hacia futuro, hacia un espacio sostenible en el que las partes pues lleguemos a unos determinados acuerdos que puedan generar por superación una sostenibilidad general para Europa y para el mundo, porque en el mundo si estamos unos contra otros, pues no vamos a acabar con los problemas estructurales de sostenibilidad y con muchos a los que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dejarnos las cuitas y tener un poco de grandeza, capacidad de perdón, de entendimiento y de facilitar espacios de construcción. Vale. Daniel. Está silenciado, Daniel. Ahora sí.
Ahora, en cuanto al papel que consideramos que tiene que jugar Europa en este conflicto, tiene que ir básicamente basado en medidas de apoyo al país agredido, en este caso a Ucrania. Sí que es verdad que la Unión Europea en este aspecto ha mostrado unidad, fuerza y se ha coordinado para proporcionar a Ucrania todo tipo de apoyo de carácter humanitario, político, financiero e incluso material. Y ha adoptado particularmente, y asimismo también las está adoptando, medidas específicas que consideramos que deben de seguir por ahí, debe seguir adoptándolas, como son la acogida de refugiados, en un primer lugar, segundo lugar, ayuda humanitaria, tercer lugar, asistencia en materia de protección civil, cuarto lugar, ese fondo fiduciario que están implementando de solidaridad con la población ucraniana, y el apoyo también a todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea que están acogiendo a refugiados. Asimismo, aparte de esas medidas de apoyo, consideramos que la Unión Europea tiene que asumir e implementar también una diplomacia que no alimente y que no, de alguna manera, tampoco encone este conflicto, que ayude a solucionarlo por vías pacíficas ya dentro del mal que se ha causado, que no sigamos por esas vías. Nada más y muchas gracias. Muy bien. Vamos con la posición de Carlos. Creo que estás silenciado, Carlos, no se te oye. Pero a ver. No se te oye. Problemas técnicos. Bueno, mientras Carlos soluciona el tema del micrófono, vamos a ir dando la palabra a Fernando, ¿de acuerdo? Sí, bueno, yo creo que, como dice Daniel, todo tipo de solidaridad con la población, todo tipo de solidaridad con la gente, ¿sabes? Pero sobre todo vamos a parar la guerra cuanto antes a través de diplomacia. Es decir, o sea, que es que, ¿sabes? Se convoquen en cualquier parte del mundo, en Suiza, en cualquier sitio debajo del paraguas de Naciones Unidas o a través de China, India, etcétera, cualquier país, y que paren la guerra ya. O sea, es que la obligación de la Unión Europea no es dar armas al pueblo ucraniano, sino lo que tiene que hacer es parar la guerra ya, no azuzar o atizar todavía más la guerra allí, tiene que parar la guerra ya como sea, y a partir de ahí que haya negociaciones y que se saque hasta la última bomba de ese país, o sea, no puede caer una bomba más hoy, entonces tienen que negociar. Entonces las declaraciones ayer de Biden insultando todavía más, ¿sabes? O las bombas cayendo al otro lado, es que es algo absolutamente ridículo, es que no están cayendo las bombas en Estados Unidos, sino que están cayendo en Europa. Entonces es que tienen que parar la guerra como sea, y es lo que tiene que hacer Europa. Si estos interlocutores que tiene la Unión Europea no están valiendo, no están solucionando la gravedad de la guerra, ¿sabes? Las tienen que echarlos ya. O sea, tienen que buscar gente que solucione la paralización de la guerra inmediatamente. Y por supuesto podríamos ir a escenarios peores, pero es que ya son inimaginables. O sea, decir, no, es que vamos a empezar a tirar bombas nucleares entre todos. Entonces ya es claro, es que ya entonces cerramos esto y nos vamos todos a algún sitio, que seguramente no tirarán muchas bombas nucleares, ¿no? No sé. Pero lo que te quiero decir es que vamos a, o sea, que es tan absoluto, es tan ridículo el escenario en el que se hemos metido, que es que tienen que pararlo ya, o sea, pero pararlo como sea, ¿sabes? Entonces negociar con los rusos, que son los que tienen fuerza, y con los que sean, para que se solucione esto como sea, ¿sabes? O sea, no la frivolidad de 3 semanas después decir, no, es que no teníamos que haber dicho que queríamos entrar en la OTAN, joder, ¿sabes? Te lo estuvieron diciendo otras 3 semanas antes, o sea, que se pare ya esta guerra como sea. Es algo que es muy, muy urgente, vamos, es que no podemos ni ir con paliativos ni decir, no vamos a darles más bombas porque así ellos se defienden. ¿Qué coño se van a defender contra un ejército como el ruso? Es que al final, si se mosquean, es que lo van a dejar como Siria, que era como una alfombra, ¿entiendes? Entonces, ¿que queremos que hagan eso con la población ucraniana o queremos que haya paz? Joder, pues vamos a ver que haya paz. Bueno, nada más, muchas gracias. Venga. ¿Puedes intervenir ahora, Ramón? ¿Me oyes? Sí, ya se te oye, perfecto. Sí, entonces, cojo mi intervención. Reitero un segundito, reitero para todos los oyentes. La pregunta es, ¿qué papel consideráis que debe jugar Europa en este conflicto? ¿De acuerdo? Vamos. Vale. El papel de Europa, ¿qué podemos decir del papel de Europa? Hay que replanteárselo entera.
empezando por la propia Unión Europea, siguiendo por alternativas como las que tenéis ahí detrás de la unidad de España y Portugal, o el análisis, a ver si logro situarlo aquí, el análisis de las regiones europeas. Por eso tenemos en nuestra bandera el escudo de la región de Granada. Hay que replanteárselo todo. Esto es una caída tal, por supuesto, evidentemente, la primera cuestión, parar la guerra, negociaciones. Hay que negociar. Hemos dicho que la guerra es injustificable, pero para pararla tendremos que utilizar razones y sentar cuanto antes a los dos contendientes. Y a mí me preocupa una foto, porque esto va más allá de Europa. A mí me preocupa una foto, la foto de Lavrov con el ministro de Asuntos Exteriores hindú o indio, con China y con Israel y con Sudáfrica. ¿Estamos ante un nuevo mapa geoestratégico mundial? Esta es otra pregunta que va ligada a esta de Europa y a la más pequeña de las regiones. Ya está. Muy bien. Pues bueno, Fernando ya lo ha dicho, así que Adrián, te toca. Vale, gracias, Ramón. Pues a ver, yo creo que aquí el papel que tiene que jugar Europa es de ser un actor de primer orden. Ahora mismo Europa, pues aunque sea Europa, sigue estando supeditado a lo que dice Estados Unidos, y si Estados Unidos dice por aquí, Europa va por aquí, y eso es una realidad. Entonces yo creo que lo primero es que Europa tiene que trabajar por ser un actor con una voz propia en este conflicto. Yo creo que eso es lo primero, y que tiene que buscar pues todas las alternativas diplomáticas y todas esas medidas que sean justas y que se enfrenten a Estados Unidos para buscar una resolución de este conflicto. Yo creo que eso como punto de partida, tiene que ser un actor con voz propia. De hecho, Borrell lo que proponía como consejero de Europa era el punto de que tienen que mediar actores internacionales como China, pues yo creo que eso es acertado, es decir, que desde luego haya actores externos que se sienten y hagan que las dos partes negocien. Lo que sí, desde luego, yo creo que aunque tiene que agotar todas las vías diplomáticas, desde luego, porque yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que las armas y menos las nucleares no son la solución. Desde luego sí que no puede ser una paz a cualquier costo. Quiero decir, yo creo que estos días hemos visto que tienen que agachar el lomo los ucranianos, tienen que aceptar y firmar todo lo que les pongan por delante. Es decir, yo con eso sí que tengo una diferencia, porque, no sé, primero, aquí hay un responsable y es Putin. Entonces, yo creo que lo primero es que se tiene que firmar la paz y no se puede firmar la paz hasta que no se retiren inmediatamente las tropas rusas del territorio ucraniano. Si en el 36 se dijo no pasarán, pues es que esa misma consigna de acción tiene que ser en Ucrania. Y desde luego, claro que hay que buscar la paz, pero no puede ser una paz donde suponga que un país soberano pierda su soberanía. Porque entonces nos estamos poniendo del lado de los agresores. Muy bien. Vale. Pues vamos con el siguiente bloque, ¿vale? La siguiente pregunta es, ¿cómo pensáis que está actuando la sociedad española ante esta situación? ¿Vale? ¿Cuál creéis que es la posición general? ¿Cómo está actuando la sociedad española? Bueno, Arturo. Sí. A ver, no sé yo quién para juzgar a una sociedad, a una persona, y para una sociedad es un conjunto mucho más. Puedo comentar algunas puedo comentar algunas percepciones, ¿no?, que me vienen. Creo que en líneas generales pues está siendo sensible, está habiendo una solidaridad bastante profunda y una empatía por el sufrimiento. Yo creo que eso son cosas positivas y creo que en líneas generales es un tema muy complejo, que en el fondo yo creo que las personas en general pues están siendo bastante cautas en cuanto a lo que está sucediendo. O sea, hay una tristeza y una decepción porque se haya alcanzado lo que se está alcanzando, hay un interés de ayudar y las ayudas generales por parte de la sociedad son de acogida. Entonces a mí me parece que
que está siendo bastante socialmente adecuado la reacción. Si se puede decir que una reacción es adecuada o no, es la que es. Otra cosa es que me preocupa tal vez que pueda haber una tendencia desde los medios de comunicación o de algunos espacios a generar unos relatos que contribuyan a que ese posicionamiento de solidaridad o esas posiciones de ayuda, de contribuir a la paz, se generen en otras vertientes, se justifique una militarización, se genere un caldo de cultivo para que haya otras cosas que luego la sociedad pueda, aun no siendo de partida, con determinados relatos, se acabe posicionando en un futuro. Pero yo creo que de momento la reacción de la sociedad española está siendo, creo que, bastante positiva. Muy bien. Daniel. Sí, como bien dice Arturo también, mi opinión lo que puede es estar fundamentada en percepciones que uno pueda tener. Desde esas percepciones, creemos que como un resorte, por así decirlo, con una solidaridad brutal, creemos que se ha despertado entre la población española y también dentro de esa población española entre los más o menos aproximadamente 12.000 ucranianos que hay en España. Creemos que se ha iniciado una ola de empatía imparable con el país atacado a la que la sociedad española se ha subido conmocionada por la violencia, las situaciones que estamos viendo por todo tipo de medios de comunicación y la actitud despótica, en este caso de Vladimir Putin y su gobierno. Creo, desde las percepciones también, que está siendo muy visible la solidaridad, de que entre todos nos hemos estado acercando a llevar todo tipo de material necesario, como puedan ser alimentos, pañales y todo tipo de medicinas. Asimismo, se han facilitado desde las diferentes instituciones, canales y diferentes maneras de enviar dinero y ayuda para paliar la que consideramos que es la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, a través de diversas organizaciones no gubernamentales como puedan ser, por ejemplo, UNICEF, Cruz Roja, ACNUR, Alianza por la Solidaridad. Básicamente esas, basándonos en las percepciones, es lo que podemos concluir, que la sociedad española está respondiendo de una manera ejemplar. Muy bien. Vamos a seguir con Carlos. Bueno, vamos a ver, yo suscribo esa ejemplaridad. España es un país solidario. España es un país solidario, uno de los más solidarios, por no decir el más solidario del mundo, en buena voluntad de la gente. Otra cosa es la eficacia de su clase política. ¿De acuerdo? Y ahí es donde viene el problema de España, no de la gente de la calle, sino de sus dirigentes que están, como todos sabemos, divididos y con planteamientos distintos. Por tanto, puedo decir que España ha actuado siempre como país, como gente, bien, pero ¿cómo podremos actuar mejor? ¿Quieres desarrollar más eso? ¿Cómo podríamos actuar mejor como sociedad? ¿Cómo podríamos actuar mejor? Quiero decir, este gobierno hay que cambiarlo ya, si es que es evidente. Esto no puede seguir, Y da igual lo que hagamos, hemos entrado en una lógica que todo lo que se haga va a ir a peor, pero eso no significa que no podamos ayudar lógicamente a los ucranianos. Es que después hay otra pregunta, Ramón, no me la habéis visto pasar, hay otra pregunta. Bien, entonces, no hay una pregunta, hay dos preguntas. Entonces yo me quería quedar en este aspecto, ¿vale? Fernando. Bueno, yo creo que la respuesta del gobierno está siendo todavía absolutamente decepcionante, así como hay otros países que han anunciado exactamente cuántos refugiados pueden venir, dándoles salidas, dando
¿sabes? Haciendo planes de llegada de dónde podrían ir exactamente. En España esto no se ha hecho, se está dejando únicamente una serie de, ¿sabes?, de puertas abiertas, pero siguen habiendo problemas burocráticos para cuando siguen llegando y sobre todo no hay una planificación de cuántos pueden llegar, como sí que está habiendo, por ejemplo, en Francia, Alemania, incluso países mucho más pobres, ¿no? Eso no se está haciendo, ¿no? Pero a nivel de población y a nivel cultura popular sí que la gente está pues apoyando en la medida que puede, saliendo caravanas para allí, dando comida, etcétera, pero eso no quiere decir que sea una medida integrada dentro de todos los planes que está haciendo el gobierno, ¿no? Y respecto a la sociedad española, yo creo que está muy desanimada ahora mismo, ¿sabes? O sea, tanto por el golpeo de la guerra que está habiendo a nivel del aumento de precios de transportes, de combustibles, pero también con los problemas pues, que puede haber respecto a determinados tipos de, pues, de alimentos, etcétera. Y esto viene, pues eso, muy cerca de las otras dos catástrofes que ha sido sobre todo por el tema de la COVID y tal, ¿no? Con lo cual estamos en una situación bastante... Yo creo que el nivel de la población está bastante desanimado en este aspecto, ¿no? Por la serie de huelgas, la huelga del campo también, la huelga de transportistas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que no estamos en nuestros mejores momentos, ¿no? Bien, minuto y medio. Vale, pues Adrián, es tu turno. Pues yo estaría de acuerdo en lo que está diciendo Carlos, que, no sé, España es un país solidario y muchas veces le sacamos como, yo qué sé, 2 campos de fútbol de ventaja a las estructuras políticas, pero no por lo que está pasando hoy, que es cierto, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Fernando, se están organizando caravanas, se está viendo bancos de acogida, la gente está acogiendo a ucranianos en su casa, pero no es una, digamos, no es ferro un día, ya pasaron muchas veces cuando en momentos de necesidad la sociedad española pues se ha movilizado rápidamente. Yo qué sé, con el Prestige desde Canarias la gente se pagaba con su dinero el viaje a Galicia y la limpiaba como si fuera su propia costa. O yo qué sé, o cuando aquí en Madrid ocurrieron los atentados de Atocha, pues no es que hubo un movimiento de solidaridad de donaciones de sangre, por ejemplo, que tuvieron que salir los servicios sanitarios y decir, no donéis más sangre, que es que ya está todo el cupo cubierto. De hecho, tenemos reservas ya para varios años. Entonces, yo creo que una cosa de la que sí que hay que enorgullecerse es que tenemos una sociedad progresista, revolucionaria, combativa, que a la hora de la verdad, pues no sé, va a pecho descubierto, a donde haga falta, porque no tolera las injusticias. Y yo creo que eso es una cosa pues de la que todos tenemos que sentirnos muy orgullosos. Muy bien, Adrián. Genial. Vale. Pues echáis en falta, bueno, esta es la siguiente pregunta, ¿echáis en falta la movilización masiva y unitaria como se hizo en su momento contra la guerra de Irak o Siria en España? Yo creo que son eventos distintos y momentos históricos diferentes y contextos diferentes donde los actores están actuando de manera diferente. Entonces, yo creo que yo no lo echo de menos. Creo que realmente está habiendo una unificación general en la denuncia de la guerra, en la denuncia de la invasión y luego, si se quiere llevar a una profundidad a lo que estamos haciendo hoy, de hacer un análisis de causas, de tal, pues en eso pues hay divergencias como en todos los conflictos, ¿no? Y también hay un hecho diferencial, ¿no? En Irak nuestro gobierno estaba siendo el protagonista de la intervención bélica. Entonces era un hecho de decir, oye, que no estamos a favor de esto. Entonces tenía un sentido el hacer una manifestación respecto al gobierno de cara a esa medida. En este caso, podemos entrar en debates y son múltiples sobre el posicionamiento o incluso la legitimidad del gobierno, su posición tal, o si nos gusta o no nos gusta, o si deberían de irse todos o no, o si nos parece que es lo mejor posible, pero eso ya es algo que es imposible que sea unitario, porque vivimos en un país en el que hay distintos posicionamientos políticos y distintas legitimidades, con lo cual es imposible que haya una unanimidad en eso, ¿no? Entonces, yo no lo echo de menos, creo que compararlo puede ser interesado cuando uno quiere decir, no, es que es como, a veces yo creo que entramos en el, te quiero deslegitimar por cómo actuaste, por cómo no sé qué, y creo que en lo que nos tenemos que centrar es en la solución del problema y cómo podemos evitar todos que este conflicto, lo que decía Fernando, que esta guerra se acabe cuanto antes. Entonces, creo que tenemos que gastar más energías en intentar poner todo lo que podamos poner
en favorecer esa solución del conflicto que en pelearnos por quién llevaba razón, quién no la llevaba, quién le puede venir eso mejor para su posicionamiento político de futuro en cuestiones internas, etcétera, etcétera. Que a veces es en lo que acabamos cayendo, ¿no? Muy bien. En ese caso, Dani, estás silenciado, por cierto. Ahora, en cuanto si he hecho en falta un poco la movilización masiva que hubo en su momento también contra la guerra de Irak, por mi parte sería muy difícil también aventurarme a ello. Más, por ejemplo, en mi particular caso, voy a permitirme una licencia que, dada quizá mi poca capacidad de juicio por aquel entonces, no lo viví de igual manera que el conflicto a cómo se está desarrollando este. Lo que sí es un dato objetivo e innegable es que centenares de miles de personas se han manifestado en distintas ciudades del mundo en muestra de solidaridad con el pueblo ucraniano para pedir que acabe, que cese esta invasión rusa. Un ejemplo de ello, concretamente aquí en España, son las más de 40.000 personas que recorrieron las calles de Madrid el pasado día 27 de febrero con las consignas de Ucrania libre, incluso Putin asesino, según todo ello datos de la delegación del gobierno. Por lo tanto, lo que vuelvo a decir que es irrefutable es que el pueblo español ha respondido, y toda la sociedad, yo creo, europea y mundial, ha respondido con absoluta ejemplaridad. Y se ha movilizado un poco masivamente, mostrando su empatía con la barbarie que está padeciendo el pueblo ucraniano. Muy bien. Vale, pasamos a Carlos. Adelante. Esta pregunta la voy a contestar con 3 aforismos. El primero, hay un momento en el que la paciencia deja de ser una virtud. El segundo es que hay solo otro lugar en el sistema solar en el que llueve. Titán, la luna gigante de Saturno. Y Etano. Y en tercer lugar, una cosa que acabo de apuntar hace un momento, que dice: el colmo de la pérdida de memoria es retorcer la historia para poder recordarla como no fue. Me detengo aquí, porque queda todavía otra pregunta. De acuerdo, pero bueno. Fernando. Sí, bueno, yo creo que los ciclos de movilizaciones que hubiera habido en España de haber otro gobierno en el poder hubieran sido muy distintos estos últimos meses que con este gobierno actual, ¿no? Sí, yo qué sé, desde el tema del precio de la luz al precio de los carburantes o a la propia guerra, seguramente si Podemos hubiera estado muy probablemente en la oposición, se hubieran sido mucho más amplios y mucho más enormes, ¿no?, de lo que han sido hasta ahora estas movilizaciones, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que sí que habría que hacer movilizaciones como muy, muy importantes, sobre todo para que se pare la guerra y pidiendo la paz directamente, ¿sabes? Más que solidaridad o tal, sino que se pare la guerra cuanto antes, y esto es lo que tendría que hacer realmente la izquierda, porque la derecha hemos visto que muchas veces también estaba demasiado cerca del amigo Putin, ¿no?, la ultraderecha en España, ¿no? Entonces yo sí que me atrevería a pedir que la izquierda real saliera a la calle y pidiera la paz, cosa que no se está haciendo, quizás por estar dentro del poder o del gobierno, aún son cosas que es que no me caben en la cabeza porque se está haciendo esto, ¿no? Incluso diciendo, no, vamos a darles armas, pero no, ¿sabes? Yo qué sé. Entonces, mi idea es sobre todo paz, ¿vale? Luego, si quieres, podemos hablar también de las consecuencias que está habiendo, sobre todo para el tema de cambio climático y para otra serie de temas que son súper graves y que nos parecen, ¿sabes?, absolutamente brutales para sanidad, educación, etcétera, ¿no? Estas guerras absurdas, ¿no? Gracias. Vale. Genial. Adrián. Adelante. Vale, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Fernando, de que desde luego sí que por lo menos las primeras semanas que
que sí que se echaban los primeros días a la izquierda en la calle con la misma radicalidad que con la guerra de Irak. Yo en ese punto sí que estoy en parte de acuerdo, ¿vale? Aunque yo veo que a lo largo de cómo ha ido evolucionando este mes, pues eso sí que he notado un cambio por lo positivo, creo que también hay que señalarlo. Y desde luego, yo creo que lo primero o un punto de partida es que, yo qué sé, revolucionarios, demócratas y amantes de la paz, yo creo que siempre estamos del lado de los pueblos. Y estoy de acuerdo con lo que decía Daniel, de que, jope, cada vez está habiendo más manifestaciones, cada vez está habiendo más concentraciones. Y yo creo que eso es una cosa buena y necesaria y que cada vez hay más. Yo con los 44.000 que hubo el domingo pasado en Madrid, es que es una realidad. Yo soy uno de esos 44.000 y de hecho fuimos con esta pancarta que tengo aquí detrás y con orgullo, y ahí estábamos. Yo qué sé, nosotros, había ucranianos, había todas las capas de la sociedad ahí representadas y desde luego yo creo que al principio puede que no haya sido con la misma rotundidad que la guerra de Irak, pero creo que sí que va camino a que cada vez pues hay más movilizaciones y más concienciación del conflicto. Y luego estoy de acuerdo de que no se puede hacer un calco, no es lo mismo, no son los mismos actores. Lo que sí tienen un punto en común y es que ambos son agresiones imperialistas. Una lo hizo Estados Unidos y otra la está haciendo la Unión Soviética. Entonces lo que corresponde es denunciar todos los imperialismos, sean cuales sean, y ponerse del lado de los pueblos oprimidos. Muy bien. De momento veo que en este bloque estamos relativamente de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? De hecho, es la última pregunta ya. La necesidad de la ayuda humanitaria y la acogida de refugiados que huyan de la guerra es un sentir absolutamente mayoritario. ¿Os parece importante que en España reclamemos que esa ayuda sea sin límites en el número, en el tiempo y en el gasto? Arturo, ¿qué te parece? Pues a ver, 3 ideas. O sea, una, me parece evidente que es necesario e importante que se apoye a los procesos de refugiados en el mundo y en crisis que muchas... Un segundito, voy a sintetizar, ¿vale? ¿Os parece bien que España, que pidamos, ¿no?, que esa ayuda a Ucrania sea sin límites en el número, en el tiempo y en el gasto, ¿vale? Es decir, que darles lo que necesitan, ¿vale? O sea, yo reitero que creo que es importante ayudar en la medida de las posibilidades y no me parece una medida mala. O sea, creo que, pues, que hay que ayudar, pero también creo 2 cosas. Una, que el número de refugiados es una cosa que va a depender sobre todo de si conseguimos negociar o no. O sea, que yo creo que las causas están en que paremos aquello, porque eso es una solución de verdad. O sea, una solución no de verdad es que haya 15 millones de ucranianos por Europa. O sea, eso sería un mal no menor, sino un mal bastante grande, ¿no? Entonces creo que no deberemos generar eso como, pues tenemos esta herramienta y esto casi como es una presión porque no queremos llegar a la paz, porque no nos interesa geopolíticamente o no sé qué llegar a la paz, y entonces generamos este escenario de aceptación. Entonces, eso no creo que deba ser nuestra estrategia. Creo que la estrategia tiene que ser, en primer lugar, buscar la paz. Y luego, evidentemente, si no la conseguimos o tal, pues tener este abanico abierto. También es verdad que creo que estas políticas tenemos que hacerlas también en otros conflictos. Que esto no quiere decir que en este conflicto no tengamos que hacerlo. Sí, lo tenemos que hacer. Sí. Pero en otros conflictos también tenemos que ser generosos en este espacio, con otras órbitas y con otros países. Y, por ejemplo, nosotros desde Por un Mundo Más Justo estamos impulsando una ILP para la legalización de migrantes, que ha habido bastantes legalizaciones en los últimos años. Bueno, en los últimos años no, pero antes sí. Y hay muchas personas que son ciudadanos de segunda, de otros países, en unas situaciones muy complicadas, que tenemos que hacer un proceso de legalización. Y creo que tenemos que ser coherentes con eso, ¿no? Que a veces como sociedad solo respondemos a los impulsos que están en el telediario y no respondemos a otros impulsos más estructurales. Y ahí sí que quería entrar un poco en... No sé si somos tan maravillosos la sociedad española, ¿no? Como antes igual pintábamos, ¿no? O sea, somos muy sensibles en el corto plazo y a las cosas que salen en la tele, a veces, y ahí mostramos la sensibilidad humana que tenemos, pero a veces tenemos que tratar de resolver los problemas estructurales y ahí no siempre estamos en esos planteamientos o en esas lógicas. Bueno, Daniel.
Bien, en cuanto a si es necesario ayuda humanitaria y acogida de refugiados, yo creo que aquí no cabe ninguna duda, lo consideramos muy, muy importante. Consideramos también digno de alabanza por ir en la buena dirección, aunque consideramos que también quizás insuficiente a día de hoy el plan de acción implementado por el Gobierno de España para la acogida de refugiados, tanto para los que ya se encuentran aquí como para los que están todavía por venir en los próximos días. Recordemos que, como bien decía antes Carlos, previamente, España es un país que siempre ha sido un país acogedor. Es punto de destino, de acogida, y toda esta gente, a toda la gente que viene de Ucrania, consideramos que le tenemos siempre que dar una respuesta y tenemos que estar a la altura sin ningún tipo de condición. Eso sí, que debemos de buscar también la cooperación internacional con el resto de países de la Unión Europea, podría ser, para que nos acojamos también a unos criterios de equidistribución del número de refugiados. En cuanto a las medidas a implementar en España, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Bajo mi humilde punto de vista, tendríamos que seguir aplicando de una manera ágil e inmediata un mecanismo de protección temporal. Esto es, que los ucranianos que vengan a España puedan tener acceso a todo tipo de servicios sociales y al trabajo. Asimismo, ¿qué tienen que hacer las instituciones? Seguir identificando todo tipo de espacios en los cuales las familias procedentes de Ucrania puedan instalarse. Y por último, ¿qué tiene que seguir haciendo el Gobierno de España? Persistir para que los procesos de evacuación se puedan implementar con una total eficacia. Nada más y muchas gracias. Muy bien. En este caso, vamos a pasar a Carlos. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho, Fernando. Carlos, ¿puedes acercarte un poquito más al micrófono, por favor? ¿Qué? Acércate un poquito más al micrófono. Creo que creo que en este tema hay una coincidencia, lo he notado en Arturo, en Fernando, en Daniel. Lo que hay que hacer es acabar con la guerra, sentar a los contendientes inmediatamente en una mesa de negociaciones. Eso para empezar. Yo creo que la solidaridad, bueno, ya veremos la solidaridad, toda la que se nos va a exigir, es imposible calcularlo. Pero lo que sí estoy de lo que no voy a pasar de ninguna manera es de que esto sea de izquierda, de que este gobierno sea de izquierda. Eso no me lo trago. Aquí la única izquierda que hay es la que hay aquí, en estas pantallas, y por supuesto mi partido. Sí somos de izquierda. Perdónenme ustedes, pero no estoy dispuesto a pasar porque el gobierno sea de izquierda. Lo siento. Será progre. Será feminista a su manera. Pero de izquierda, vamos. Vale. Adrián, perdón, Fernando. Sí, bueno, yo sí que he hecho en falta, ¿sabes? Como marcos más comunes y más amplios para el tema de solidaridad con, ¿sabes? Con otros pueblos y otra población, ¿no? Estamos viendo pues lo que pasó en Siria, lo que está pasando pues, con los emigrantes, por ejemplo, de cómo pueden entrar a través de ¿sabes? Marruecos o la África subsahariana y no se han producido los mismos procesos de solidaridad con los ucranianos que con estas otras poblaciones, ¿no? Muy influenciados también por la televisión seguramente y también quizás porque les vemos más caucásicos, ¿no? No sé cuál puede ser el criterio, ¿no? Pero estoy de acuerdo con eso, con Arturo y con Daniel, que sí, o sea, que hay que hacerlo y que hace falta aumentar la solidaridad. Hemos visto que España ha vuelto a bajar lo que es la ayuda al desarrollo, que quería subirla al 0,7. Entonces, de alguna forma, esos son los grandes datos que habría que modificar y que habría que ampliar, ¿no? Si realmente queremos ser un país solidario, ¿no? Más que, ¿sabes? Que actuaciones concretas o muchas declaraciones de políticos, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando lo veamos en los presupuestos generales del Estado, realmente lo que son las ayudas que está dando el país, pues lo tendremos más claro. Pero ahora mismo es que eso no se está haciendo. Ya ha vuelto a bajar la ayuda al desarrollo de España, ¿no? Entonces parece que o sea, que en vez de movernos por declaraciones, movernos más desde un punto de vista más científico, más cuantitativo, ¿no? Vale. Muy bien. Adrián.
Vale, yo sí que ahí quiero romper una lanza de lo que ha hecho el gobierno de España, que creo que sí que es bueno, aunque desde luego tiene que ir más allá, pero España es que ha ampliado la ayuda a los refugiados ucranianos más allá de lo que marcaba la Unión Europea. Y yo considero que eso es bueno. ¿Es insuficiente? Desde luego que no. Hay que ir a por más. Pero yo creo que de entrada eso de conjunto es bueno. Y estoy de acuerdo con lo que dice Daniel de que España es un país que, no sé, siempre ha sido un puerto de acogida. Ya pasó con los refugiados afganos, con los refugiados sirios, donde yo que sé, me acuerdo que me llamó mucho la atención de que en Antequera, un convento de monjas, había acogido a más refugiados de los que inicialmente tenía, de los que había acogido países como Alemania, estos los primeros días del conflicto de Siria, que quiere decir que hay un montón de datos. Entonces yo creo que primero, en este caso concreto, yo creo que el gobierno de España sí que ha hecho una cosa buena, que es que ha superado los límites que le imponía la Unión Europea, y yo creo que eso es bueno. ¿Que es suficiente? No, desde luego hay que ir a por más, pero yo creo que primero ahí ha hecho una cosa buena, que es que se ha colocado a la cabeza. Y yo no sé si es por el tema de caucásicos o que, porque yo no sé. También hemos acogido a afganos, hemos acogido a palestinos, hemos acogido a sirios. Quiere decir que creo que está en nuestro ADN de que, yo qué sé, esto es un puerto de acogida, y desde luego también es una plasmación de la sociedad española. Si ya hemos dicho que en tiempos de necesidad pues se cierran filas ante las injusticias, yo creo que este punto pues no es diferente. A ver, España está dando el 0,28 del PIB ¿sabes?, de ayuda exterior. O sea, es que es bajísimo. Que no. Perdona, sí. Vale. Vale, hemos concluido... Sí, estoy de acuerdo que es insuficiente, pero que ha superado el límite de lo de... Vale. Hemos... Sí, perdona, Ramón. dado ya la fase de las preguntas, ¿de acuerdo? Así que vamos a irnos despidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, agradecer a todos los miembros de la audiencia su asistencia por twitch.tv/revista Chispa Roja. Agradecer principalmente a los asistentes en este debate y a sus intervenciones, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ir uno a uno por si queréis mencionar algo o publicitar alguna de vuestras redes, quizá. Empezamos por Arturo. ¿Quieres decir algo, publicitar alguna cosa? Adelante. Estás silenciado. A nivel de publicitar, la campaña de Esenciales, que se llama, que es una ILP para la legalización de migrantes, que hacen falta 500.000 firmas y bueno, ya se van por las 100.000. Sobre contenido, creo que el gran olvidado también de las reflexiones de hoy, ahora me daba cuenta, es Naciones Unidas, y creo que casi ni lo hemos nombrado. Creo que nos tiene que hacer pensar, o sea, en un mundo multipolar, la construcción de bloques o la reconstrucción de bloques pocas veces contribuye a la construcción de respuestas y de resolución de conflictos, ¿no? Entonces creo que tenemos que repensar cuál es la gobernanza internacional, creo que tenemos que repensar cuál es el papel de Naciones Unidas, creo que tenemos que repensar si realmente queremos hacer una reforma estratégica o queremos fortalecer mecanismos de bloques, que en ellos, por ejemplo, la OTAN es un bloque con una legitimidad muy limitada desde un punto de vista político en términos globales, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y luego creo que tenemos que poner todos los huevos en la cesta de buscar que se resuelva el conflicto, que reconozcamos algunas de las causas del conflicto, que el tener razón en que la invasión es una barbaridad no da razón a unas partes en todos los puntos que haya que negociar. O sea, no te da razón en cuestiones territoriales que igual hay que debatir y en las que igual hay que pactar, o no te da razón en la ampliación de la OTAN, no te da razón en otras cosas. O sea, que son cosas independientes. O sea, no justifica todo el hecho de que el otro sea malo o haga cosas que no son buenas, ¿no? Y creo que tenemos que buscar una salida que sea sostenible en el tiempo y que sea capaz de aglutinar pues todas las miserias y virtudes que tenemos la naturaleza humana y la naturaleza de los estados, ¿no? Y ser comprensivos y perdonarnos también. Me refiero, una despedida breve, ¿de acuerdo?
Esto no es una toma de posición, es una pequeña despedida, ¿vale? Si queréis Vale, perdón. volver a mencionar vuestra organización, vuestras redes, podéis hacerlo, ¿vale? Dani. Sí, bueno, por mi parte, a título personal ha sido un auténtico placer compartir tertulia con todos vosotros, con todos los aquí presentes. Dar las gracias también a todos los que nos habéis estado siguiendo en Twitch. Y también eso, agradeceros desde nuestra entidad, desde el Consejo de la Juventud de Castilla y León, la invitación, y quedamos abiertos para todo tipo de colaboración que podamos en un futuro hacer para con todos vosotros. Muchas gracias y a vuestra disposición. Carlos. Por supuesto, muchas gracias por este rato que hemos pasado juntos, que creo que hemos esclarecido algunas cuestiones. Y voy a terminar pues como las legiones romanas cuando tenían, ¿no? Le pido a la izquierda, ya sabéis a la que me refiero, inteligencia, orden y talento. Muy bien. Fernando. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, a vosotros por asistir. Un lujo. Sí, bueno, estamos de acuerdo todos, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar la paz cuanto antes, que pare esta sin razón como sea, ¿no? Aumentar toda la solidaridad y sobre todo buscar, como decía Arturo también, que no vuelvan a pasar estas situaciones, ¿no? A través de Naciones Unidas o desde luego desde la OTAN, no, por decirlo de alguna forma, pero sí buscar todo tipo de organizaciones para que esto pueda suceder, ¿no? O sea, que no vuelva a suceder y sobre todo también ver todas las consecuencias que puede tener brutales respecto a cambio climático, por ejemplo. Estaba hablando que ya podía haber un aumento de un 14% de las emisiones del conjunto del mundo. Se está viendo que hay otra vez más quema de carbón. También respecto a la gobernanza, estamos viendo pues que las decisiones se están tomando otra vez de una forma como muy vertical, ¿sabes? Incluso los que nos han metido en la propia guerra, o sea, de alguna forma la democracia directa vale, no está Fernando. Nunca, ¿no? Fernando. No es una toma de posiciones, ¿de acuerdo? Brevemente, si quieres publicitar alguna red, si quieres publicitar tu organización, puedes hacerlo. No, nada más, muchas gracias. De acuerdo. Adrián. Bueno, yo pues agradecer, yo creo que esta tertulia ha sido enriquecedora y yo la agradezco. Yo creo que ha sido interesante las distintas posturas y posiciones y yo creo que, bueno, sí que quiero hacer una mini toma rápida porque yo creo que esto es lo que corresponde en el sentido de que si queremos que la sociedad se implique, desde luego se tienen que fomentar mucho más foros de debate, foros donde la gente pueda debatir e intercambiar opiniones. Entonces, yo creo que primero esto pues es un peldaño que contribuye a esa concienciación social y desde luego pues yo quiero agradecer a todos que, no sé, que estemos en este trabajo de, no sé, de concienciación, de hacer pensar, porque si queremos una transformación social tiene que ir ligado de que la gente pues pueda debatirlo y opinar. Muy bien. Pues, dicho esto, poco más. Dime, Carlos. Ramón, Adrián, Arturo, Fernando, Daniel. Solamente, digamos, un límite. Que no nos terminen dando una subvención a algún ministerio por nuestro buen comportamiento. Estoy de broma, pero que vaya que terminamos con una subvención después de decir todas las cosas que estamos diciendo en una situación terrible que es una guerra. Yo no quiero hablar de... A mí cuando veo es una cosa horrible, es horrible. Así que Arturo, hay que parar esto como siempre. Muy bien. Dicho esto, doy las gracias de nuevo a nuestra audiencia, a los participantes, ¿de acuerdo? Y esperamos teneros en futuras tertulias, ¿de acuerdo? Sí, estaremos Nos veremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, recordar quedaros ahora todos, ¿vale? Y has acabado